Bueno, pues acabamos de estrenar el coche. Ya nos han tenido que remolcar, ha tenido que venir un tractor a por nosotros porque hemos cometido errores de novatos de 4x4. Así que en este vídeo quiero enseñároslo, cómo nos han tenido que venir a buscar y todo, y vamos a hablar de los errores para que todos podamos aprender juntos. Bienvenidos. Bueno, primero de todo, disculpar la calidad del vídeo, acabamos de llegar, hace frío, es de noche, pero lo queremos contar ya mismo en la situación porque estamos de barro hasta arriba, los zapatos, todo. Ha sido una experiencia divertida, una anécdota curiosa que contar. Pero bueno, todo empieza porque este coche lo compramos de segunda mano y tenía unas ruedas demasiado de campo. De hecho, las acabamos de cambiar, para que os hagáis una idea, las tengo aquí todavía. Las acabamos de cambiar hoy. Y como salíamos del taller recién cambiadas las ruedas nuevas, que hemos puesto estas, que son un poco más, pues son all terrain, son todoterreno y sirven tanto para campo como para carretera, y queríamos probar hasta qué punto valían para campo. Total, que nos hemos ido al barro, nos hemos ido al monte a subir cuestas, a bajar, a meternos por caminitos, a meternos un poco por todas partes, a probar qué tal estas nuevas ruedas, a seguir probando el coche. Estamos empezando en el mundo del todoterreno y también pues a hacer pruebas, a aprender, a experimentar, y a eso nos hemos ido. Total, que después de subir muchos sitios, bajar, alucinados con el coche y estar súper motivados y demasiado confiados, pues seguíamos por un camino, se nos ha hecho de noche, completamente de noche, y hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o volvemos para casa? ¿Volvemos por el camino fácil o seguimos a ver qué nos encontramos? Total, que hemos seguido, quizás ha sido ese el error, hemos seguido y pues por un caminito que nos hemos metido de noche, había unas roderas llenas de barro y he dicho, ¿por el camino fácil, que no había barro, o por el divertido, que es el de barro? Me he metido por el divertido y el coche ha empanzado. Para que os hagáis una idea de lo que es esto, es que, pues que se ha quedado en la panza. Las roderas eran bastante profundas, entonces las ruedas se han quedado flotando en el aire y el coche sostenido por... Tocando los bajos, sí. Así que hemos estado intentando sacarlo con la reductora, con los bloqueos de los diferenciales, con todo lo que nos ofrece el coche para hacerlo, pero no ha habido manera. Bueno, lo primero que se nos ocurrió al tener el coche empanzado, pues era meter palos en las ruedas buscando algo de tracción, ¿no? Sí, porque no teníamos otra cosa, Nada. no llevábamos nada encima. Y Cero material de recuperación. Muy mal, no hay que hacer eso. Bueno, pues entonces para buscar tracción en las ruedas, para buscar agarre, se me ha vuelto a apagar las luces. Para buscar más agarre, pues pusimos piedras, palos, piñas, intentando que tocaran las ruedas. Pero sí, de hecho tengo un plano de Sama con la cámara trasera colocando palos ahí en la rueda, pero claro, es que ni siquiera tocaban, estaba la panza tocando el barro, entonces el coche no salía para atrás. ¿Qué hacemos? Pues llamamos a mis padres, que tienen otro todoterreno, ahí está, un Toyota RAV4, que bueno, no es un como un super bicho para campo, pero ya tiene algo que puede tirar. Mira, mis padres habían traído hasta palés para poner en las ruedas, para intentar sacarlo así, pero ni con esas. Vinieron a buscarnos, así que pusimos unas eslingas en el coche, intentaron detrás nuestro tirar, pero nada, no hubo manera, no se movió ni un centímetro, cero, así que el siguiente paso ya fue llamar al seguro. Humo el embrague, que tú no lo viste. Sí, en el coche de mi padre echó el embrague, yo no sé si se ha quemado, porque... Sí, Y pues llamamos al seguro. Oye, estamos aquí, no veáis, para explicar la localización al seguro, vaya tela, hemos estado 20 minutos para poder decirles el sitio. Pues les decíamos, oye, que te enviamos las coordenadas. No, ¿en qué camino estáis? Pues es que estamos en mitad de la nada, es que no había ninguna manera de decir ese camino, decíamos el pueblo más cercano, etcétera. Pero bueno, el caso es que finalmente nos ponen en contacto con una grúa. Esta grúa nos dice que él no puede sacarnos porque la situación en la que estamos es imposible que nos saque, que nos tiene que sacar un tractor. A ver cómo consigues un tractor por la noche en mitad del campo, en mitad de la nada. Pues por suerte, entre mi padre y el chico de la grúa nos pasaron un contacto del taller Multiriver de Aranda de Duero, que nos ha salvado la vida, básicamente nos ha sacado de ahí, gracias a Israel, un chico que vino con un pedazo de tractor, y enseguida, en cuanto llegó,
nada, colocamos unas eslingas y lo tiró marcha atrás enseguida, súper fácil, y gracias a eso salimos en un momento. Lo hemos metido por aquí, que aparentemente pues no es tanto, pero lo hemos hecho mal. Teníamos que haber ido con una rueda por encima, pero lo hemos metido por los dos raíles y justo hay un montón de barro y hemos empanzado aquí, hemos tocado con los bajos ahí, las ruedas han quedado flotando en el agua y así no hemos salido. Menos mal que ha venido ayuda a buscarnos. Aquí está nuestro héroe, Israel, que nos ha sacado con este pedazo de tractor enseguida. Menos mal que ha venido, gracias Israel. Gracias a vosotros. Maravilloso. Así que de nuevo gracias, ha sido Muchas gracias. una super ayuda y para nosotros ha sido una lección, un aprendizaje, algo para intentar evitar en el futuro. ¿Qué cosas hemos hecho mal, aparte de todas? La primera de todas es aventurarte a caminos 4x4 un poco más complejos yendo solo, porque esto lo ideal es ir varios. Si vas a hacer rutas off-road más complicadas, embarradas, etcétera, pues siempre intentar ir acompañados de gente, con más gente. Y lo segundo importante, también llevar material de recuperación, porque es que no llevamos ni una pala. Nada. Igual con una pala o unas planchas hubiéramos podido hacer algo, pero ni eso. Lo ideal hubiera sido tener un cabestrante, porque un cabestrante nos hubiera sacado de ahí, pero íbamos sin nada, es que cero, una linternita, no llevaba ni guantes, de verdad. Así que habrá que empezar a equipar un poco más el coche para hacer este tipo de aventuras. Y nada, simplemente contaros eso, que si vais a hacer este tipo de cosas, pues que no vayáis solos, que id preparados Y mirar con, dónde te estás metiendo también. con conocimientos, sí, mirad bien por dónde Mirar, os vais a meter. superimportante. Nosotros nos lo hemos pasado bien, Sí. ha sido un habido aprendizaje. un momento que así, pero bueno, normal, y hemos aprendido muchísimo, yo creo. Sí, así que de los errores se aprende. Hemos grabado con el móvil lo que hemos podido para, Acabamos de llegar, o sea, literalmente. sí, para poder contároslo. Y así se ha quedado el coche de limpito. Así que nada, Al menos esta lo hemos estrenado. lección aprendida y coche estrenado, que ya Muy tocaba. estrenado. Os mandamos un fuerte abrazo. Chao, chao.